En distintos momentos de nuestra vida solemos enfrentarnos a muchos cuestionamientos internos sobre quiénes somos, qué queremos, hacia dónde vamos. Puede resultar abrumador porque queremos respuestas y soluciones inmediatas. Está bien reflexionar, preguntarnos y proyectarnos sin que esto nos determine. Cada una de las emociones que sentimos son necesarias. No debemos catalogarlas en malas ni buenas, son solo emociones que debemos aprender a transitar. Hola, bienvenidos a Blanco Negro, historias reales para gente real como tú y como yo. Este episodio viene cargado de mucho conocimiento para mí y para ustedes. Es un tema que, a pesar de que se ha avanzado en los derechos humanos para la comunidad LGBTIQ+, aún persiste discriminación y desconocimiento que afecta la vida de las personas. Por eso, creo que es importante abrir esos espacios reales donde podamos escuchar historias en las que muy pocas veces se conoce ese trasfondo, ese dolor y la adversidad de luchar por la libertad de ser. Hoy tengo el privilegio de tener conmigo a Camilo. Gracias por aceptar esta conversación, aceptar este espacio. La idea es que podamos tener una charla respetuosa, que te puedas sentir cómodo, y estoy totalmente segura que tu historia me va a conectar a mí y va a conectarlos a todos ustedes. Gracias de verdad por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Es un honor para mí contarles mi historia. Bueno, Camilo, la pregunta esperada, que yo creo que cuando conocemos, o cuando la gente conoce tu historia, yo siento que a todos se nos pasa por la cabeza, ¿no? Pero no todos nos atrevemos a preguntar e irnos como al inicio. Y es, ¿en qué etapa de tu vida tú sientes que tu identidad de género no corresponde al sexo asignado al nacer? Bueno, Silvia, yo siento que mi historia comienza a la edad de 5 años, cuando inicio la etapa escolar, que es cuando ya tú entras como a convivir realmente con otros niños y empiezas a darte cuenta de tus propios comportamientos y de cómo actúan los demás niños, lo que les gusta, lo que hacen. Puedo decir que más o menos empiezas con una comparación. Sales de casa, entras a nivel social a compartir y empiezas a darte cuenta como que, oye, o sea, las niñas hacen esto, están juntas, hacen una cosa, se preocupan por que el cabello, que esto, que aquello, y tú te das cuenta que tú como que no, pues no sientes como esa misma necesidad de estar pendiente de esas cosas, y te das cuenta como de que hay algo distinto. Entonces empiezas a sentirte, ahí es donde yo empiezo como a sentirme que hay algo extraño. Obviamente no sabes qué es, porque tienes 5 años. Eso te iba a decir, tienes 5 años, pasa eso, después tú empiezas a cuestionarte con tan solo 5 años, pero ¿qué va pasando ahí? O sea, ¿cuándo vuelve ese segundo momento donde ya los cuestionamientos son más claros y concisos? O sea, yo siento que empieza más que todo porque me doy cuenta que me gustan las niñas. Okay. O sea, yo siento que empieza ahí, 5 años. Porque es que fue cuando entro al colegio y empiezo a compartir con otros niños que me doy cuenta que me gustan son las niñas y que a mí los niños no me atraen. O sea, no es algo que tú digas como... Sí, tú sabes que los niños tienen como esos comportamientos. Yo no. O sea, yo sentía que era diferente y pues era extraño también para mí. Porque no es lo común. Viene preestablecido que si tú entras al colegio, te preguntan cómo te pareció el niño, cómo te pareció la niña. Sí, o empiezan como la cosa de, ay, que te gusta alguien o te gusta... O sea, sí, ¿me entiendes? Ahí es donde tú empiezas como a cuestionarte y a decir, tú dices mentiras porque tienes que encajar. Porque te da miedo decir la verdad, te da miedo decir lo que sientes. ¿No? Exacto, sobre todo porque no sabes qué es. Obviamente a esa edad tú no sabes qué es ser gay, no sabes qué es ser trans, muchísimo menos, entonces obviamente es difícil. Es un choque. ¿Y cuándo pasa que ya empiezas a descubrir un poco más y empiezas a entenderlo? ¿En qué edad pasa eso? O a los 13 años.
A los 13 años, porque ya empiezas como en la etapa en la que tu cuerpo empieza a cambiar, te empiezas a dar cuenta de que te salen chichis, o sea, como que empiezas a cambiar, empiezas realmente como a tener esos cambios que tú dices como, soy así, soy de esta forma. Y ahí hay como una confrontación como más directa, ¿no? Porque estás pequeño y sientes ciertas cosas, pero cuando ya empieza la preadolescencia como tal y ya empiezan los cambios hormonales y físicos, ya más fuerte, ya Sí. como que está como... Empiezas a sentir incomodidad, empiezas a sentir que eso como que no te encaja, como que no te hace sentir cómodo, como que no es lo que quieres mostrar o como quieres verte ante las demás personas. ¿Y cómo es esa comunicación con la familia? O sea, pasa que tú dices y te sientas a hablarlo y dices, está pasando toda esta información por mi cabeza, tengo miedo, tengo dudas, o decides guardarlo. ¿Qué pasa? No, en yo ese digamos proceso? que tuve la fortuna de tener a una persona que estuvo conmigo todo el tiempo en ese proceso y que fue la única persona que me apoyó realmente, como que estuvo ahí, que pues fue mi prima Ana María. Ella, digamos que empezó a contarme como cosas que ella leía acerca de, por ejemplo, las chicas tomboy, la gente transgénero, entonces como que yo buscara, según lo que ella me estaba contando, Qué qué me difícil, identificaba. ¿no? Claro. Qué me identificaba. Entonces, obviamente, por ahí empecé, digamos que yo al inicio Fue una creí, búsqueda. sí, o sea, fue una búsqueda y creí que de pronto este estilo de las chicas tomboy como que se adaptaba más a mí. Entonces como que empecé a adaptar ese estilo y por ahí como que empecé a encontrar el camino porque ya después me di cuenta que no era solamente una chica tomboy, sino que ya era más profundo y era que mi género no me coincidía, no quería seguir siendo tratado como una mujer, independientemente de cómo me viera. Entonces ya entra otra parte más profunda que es cuando descubro realmente que soy trans. ¿Y tu familia, papá, mamá, hermanos, qué pasa en ese proceso? ¿Cómo estuvieron ellos? ¿Sentiste ese apoyo? El momento de hablar con mi mamá fue difícil. Fue difícil ¿Cómo porque, fue ese momento? o sea, realmente tuve que pensarlo muchísimo tiempo y tomar mucha valentía porque pues no era fácil, porque mi mamá tiene, digamos, como una forma de pensar distinta a la mía y Tradicional. tradicional, exactamente. Entonces, para mí era difícil cómo explicarle, o sea, cómo le digo para que lo entienda, para que no vea que es un juego, que es una es etapa, moda. que es una moda. Entonces, pues nada, simplemente un día tomé como la valentía, me senté, así como estamos tú y yo, y le dije, mami, yo necesito contarle algo, necesito expresarme porque no puedo como seguir ocultando lo que yo soy, Y ella fue la primera persona en vínculo familiar en enterar. de que supieran o sospecharan. Pues mi papá es una persona con la que yo siempre tuve mucha comunicación, pero siempre estuvo lejos, entonces la comunicación era telefónica. Él lo sabía, él siempre me lo dijo desde que yo estaba pequeño, desde que yo tenía 5 o 6 años, él sabía que yo era diferente y él me lo decía. Ok. Él me decía, yo sé que tú eres diferente, pero no, o sea, él me decía a mí no me importa. Él me decía, a mí no me importa y las decisiones que tú tomes yo te voy a apoyar y te amo O con sea, todo mi siempre corazón. la comunicación fue más tensa con tu mamá. Yo recuerdo que las palabras fueron que no me sentía cómodo y que no me sentía una mujer, porque Así. tenía que ser muy claro. No podía hablarle en palabras que ella no conociera porque no me iba a entender. Entonces se lo dije así y le dije, no me siento cómodo, no me siento una mujer y siento que realmente no encajo en esto que he vivido todos estos años. ¿Qué dice ella? Mi mamá se queda callada y para ella fue un shock y ella se ríe. Y ella se ríe y ella me dice como, como no moleste, como no me mame gallo, pues como no, sí. Y yo me quedo mirándole y yo le digo, ¿es en serio?
es en serio, o sea, yo le estoy hablando desde lo más profundo de mi corazón y le estoy expresando a usted algo que yo estoy sintiendo y que para mí es muy en serio. Y pues ella en ese momento no me dijo más nada, se puso triste y pues digamos que ahí como que quedó el tema. ¿Y ella vuelve a tocar el tema contigo después? ¿O ese tema queda como ahí y ya empiezas tú en tu proceso individual? Eso queda como en un tema del que no se puede hablar. ¿Me entiendes? En ese momento queda como en un tema del cual no puedes hablar porque sabes que vas a empezar como un conflicto. ¿Sabes? O sea, que llega como a un conflicto, como a esa molestia, como a esa pelea, y entonces entrar yo querer explicarle y decirle, pero entiéndame, o sea, sí, entonces lo evitábamos. ¿Qué pasa con con la familia? Después de la conversación con mi mamá, yo me siento libre, yo siento como que ya Quitaste un me peso. quité un peso de encima y puedo, digamos, como empezar a pensar en mí. ¿Sabes? De alguna forma empiezo como a decir, no, pues ya me liberé por este lado, o sea, ya lo demás es añadidura. Entonces empiezo yo como a cortarme el cabello de a poquito para que no se notara tanto. Empiezo a utilizar pues ya como ropa un poco más masculina, a comprar a escondidas que un jean de hombre que vi por allá en un almacén. O sea, de repente empiezo como a hacerlo. Los pequeños Sí, cambios. de a poquito porque yo estaba en el colegio. Y entonces yo apenas estaba más o menos como en octavo, algo así. Entonces yo tenía que seguir yendo al colegio. Yo tenía que seguir poniéndome el uniforme de jardinera y demás, ¿sí? Entonces, sí, o sea, yo lo hice como paso a paso para que no fuera algo tan brusco ni para mí, ni para la gente alrededor, porque obviamente lo que quería evitar al máximo era pues tener como un conflicto social, aparte del familiar o del que vivía conmigo. Cami, hace un momento decías, mi papá siempre fue mi apoyo, fue esa guía, siempre dijo, te amo, te acepto, como sea. Eso nunca va a cambiar ese amor que tengo. Tú dices una frase, es que cuando a él le cae la realidad, ya las cosas cambian. ¿Qué pasa en ese momento? ¿Cómo sucede? ¿O por qué dices, qué pasó en la historia? ¿O cuál fue ese momento donde las cosas cambian? Bueno, lo que pasa es que, digamos que le cae la realidad es porque de pronto él tenía en su cabeza que él iba a tener una hija lesbiana. ¿Me entiendes? Ok. Entonces yo siento que para él fue un choque saber que su hija realmente era trans y que ahora iba a ser su hijo. Fue difícil para él entenderlo, porque no entenderlo, digamos como aceptarlo o procesar la información y decir, espere, ¿qué es lo que pasa? Pero cuando yo empiezo el tratamiento hormonal, que yo lo empiezo a los 15 años, empieza inmediatamente al primero, el segundo mes, más o menos, ya yo tengo otra voz. Okay. Sí, entonces cuando él me llama, de repente digamos que me llamaba 1 o 2 veces al mes. Entonces cuando él me llama al mes siguiente o a los 2 meses siguientes, evolución. hay otra voz totalmente distinta, otra persona totalmente distinta que él no reconocía. Hay algo que quiero saber y es cómo es ese proceso, digamos, de salud en la parte hormonal. Me dices, empezó a los 15 años. ¿Cómo funciona la parte, digamos, médica aquí en Colombia cuando tú vas a una cita, sacas una cita? ¿Cómo es ese proceso? Pues digamos que a la edad de 15 años tú tienes que iniciar un proceso igual que como una persona mayor de edad, pero en compañía de tus padres. Okay. Entonces yo digamos que con el tiempo le fui, digamos, como diciendo a mi mamá las cosas, lo que yo quería, cómo era el proceso y que quería su acompañamiento y su aprobación para eso, porque la necesitaba. Claro, sin ella no lo podía Sin hacer. ella no lo podía hacer. Digamos que lo primero que tienes que hacer es sacar una cita con medicina general. Y tienes que ir con tu mamá. No, digamos que en el de medicina general no. Tú dices como que eres trans y
que quieres iniciar como con tu proceso hormonal y digamos que como el orden es que te envíen a psicología y psicología te envía a psiquiatría y psiquiatría te emite la orden para poder, sí, de si estás apto para iniciar un tratamiento hormonal. A mí me pasa que yo llego a mi primer cita de psicología muy feliz porque mi mamá había accedido a ir a la cita de psicología. Como que tengo el apoyo. Exacto, aunque ella no me haya dicho, listo, yo acepto que empiece un tratamiento hormonal, ella aceptó el primer paso que era ir a la cita de psicología, donde se supone que te ayudan a entenderte y a que tu familia entienda lo que te está pasando. Ok. Pero ahí es donde me pasa algo totalmente inesperado, y es que yo voy a la cita de manera individual y empiezo yo y pues... O sea, no era lo que esperabas en esa cita. No, lo que pasa es que la psicóloga empezó a hablarme de Dios. O sea, ella te dijo a ti directamente y te empezó a hablar de la parte religiosa. No, en ese momento digamos que yo entro a mi cita y ella me escucha lo que yo le estoy expresando, cómo me siento. A la psicóloga me escucha y le estoy diciendo, como contando lo que siento, como digamos como los cambios que he llevado hasta el momento, que fueron como cortar el cabello y empezar a cambiar un poco la ropa. Y le digo el proceso que quiero iniciar, porque puntualmente a lo que vas es a que te den como el certificado de que puedes iniciar el proceso hormonal. Entonces, ya cuando entra mi mamá a en ese momento ella no te dice a ti nada. Ella en ese momento no, digamos como que yo sí veía en sus gestos algo como de desagrado, se puede decir, o como de que no estaba de acuerdo, tú notas en las expresiones. Pero ella no me dijo a mí puntualmente nada. Cuando entra mi mamá, a ella es a quien empieza, digamos, como ya el tema de que esto no es real, que esto no existe, que no está bien, que lo que Dios creó es lo que Dios creó. Y entonces mi mamá encuentra un apoyo en ella, como de que, ay, me está diciendo lo que yo quiero escuchar. ¿Y sabes cuál es el problema de esto? Que tu mamá iba realmente a una orientación profesional. A entenderme. A entender, porque realmente, y hablo como madre, no hay ningún manual. O sea, no tenemos un manual, pero la psicóloga en su momento, qué poco profesional fue. O sea, porque ya mezcló sus creencias religiosas. Personales, exactamente, y no abordó, y no fue totalmente profesional. El tema. Y pongámosle el ingrediente donde uno como papá va totalmente inseguro, dudoso de un proceso, qué es lo que debo hacer, qué es lo correcto, y viene la psicóloga y le dice como, no, eso no existe, eso no es de Dios, y sale tu mamá, me imagino, totalmente aturdida, colapsada con tanta información. Sí, ella digamos que sale con la idea de que lo que ella tenía en su cabeza era real, que yo estaba en una etapa o que era algo... Le vendió una información totalmente... Algo que era una mentira. Salimos de ahí y ella lo que me dice es como, sí ve, yo tenía razón, todo lo que yo le he dicho es verdad, usted está loco, es una etapa, es algo que no existe, no es real. O sea, invalidó totalmente lo que yo pensaba. Y sabes que ahí quiero hacer un paréntesis muy corto, pero esto que me cuentas es muy triste. O sea, es muy triste saber cómo nosotros, como madres, como padres, como seres humanos, vamos y confiamos donde un profesional que realmente no está apto ni está capacitado para llamarse profesional. O sea, esto es una crítica realmente, y voy a hacer ese paréntesis a los psicólogos que no son profesionales. O sea, ni lo que yo pienso, ni lo que yo creo, ni mi religión, ni mis creencias personales, jamás pueden ser puestas en una orientación profesional, porque realmente yo creo que eso marcó un punto y aparte.
Sí, cambia la historia. Cambia, claro, porque tú ibas completamente tranquilo. Hacer las cosas bien. Hacer las cosas bien. Hacer las ¿Y qué cosas- pasa? Entonces, tu proceso hormonal queda y dices, no lo voy a hacer, ¿o qué pasa? Pues esto lo que causa es que al ser yo también tan joven, eh, pues tomar decisiones apresuradas, decisiones que a lo mejor podían hacerme daño, porque yo empecé a automedicarme. Yo empiezo un tratamiento hormonal totalmente clandestino, por decirlo de alguna manera. Entonces, aunque yo, digamos que siempre investigué y siempre leí puntualmente acerca de esto, tú sabes que no estás siendo tratado por un médico. Claro, Que el realmente. conducto regular es que tú vayas al endocrinólogo y te haga el proceso y te como haga, realmente exacto, debe o sea, te envíe tus exámenes, te mire los niveles de testosterona en tu cuerpo, los niveles hormonales, te mira todo, o sea, te envía realmente como para ver toda tu parte y te pregunta tú qué quieres, digamos, si quieres conservar tu cuerpo, digamos, tus genitales, si quieres conservar, en mi caso, por ejemplo, tu parte reproductora interna, que es, pues, tu útero y todo lo demás. O sea, es un proceso que realmente No, y es complejo, es un proceso serio y es un proceso que es constante, que es ¿no? constante. Y sabes qué me preocupa mucho de esto que me dices, el sistema también de salud, ¿no? Cómo torpedean un proceso que realmente tú fuiste firme a hacerlo de, bueno, dime, oriéntenme qué es lo que debo hacer, cómo lo debo hacer. Aquí estoy en compañía de mi mamá, de un adulto, de la persona que más me ama, y realmente no pasa nada. O sea, realmente entonces, digamos, tuvo que hacer un proceso totalmente clandestino, individual, solo, buscando información, hablando con quizás personas que ya hayan estado en el proceso, pero realmente ahí se pone en riesgo tu vida completamente. Completamente. Y empiezas Clandestino. de manera clandestina. ¿Y qué pasa con ese proceso? ¿Te fue bien? O sea, no tuvo No tuve ningún tipo repercusiones a de... nivel de tu salud. No tuve ningún tipo, digamos, de... Afortunadamente no me pasó nada, por decirlo así, porque yo fui también muy medido en las cosas que yo hacía. O sea, Ibas con calma. sí, iba con calma. O sea, quería hacer las cosas, pero quería tratar de hacerlas lo mejor posible. Y empiezo a ¿Qué ver los pasa cambios. en esa parte familiar y social cuando ya se empiezan a ver el cambio físico, o sea, la apariencia, la voz, esos pequeños detalles que marcan como esa diferencia? ¿Cómo te sientes tú en ese momento y cómo actúa tu familia en general? Es un choque porque digamos que una cosa es que te vean de pronto usar una ropa masculina y otra cosa es que te veas ya más masculino, o sea, que empieces a tener una voz gruesa, que empieces a tener cambios en tu vello corporal, la barba, o sea, son cosas que empiezan a notar las personas. Es algo que tú te pones de pronto a pensar o a mirar, uy, Camilo hace un mes no tenía tal cosa o hace un mes no se le escuchaba la voz así. Entonces ahí es donde empiezo como a notar ¿Y cómo se comporta como la parte social con esos cambios? ¿Te sientes como tranquilo en ese proceso? Bueno, yo tenía amigos en ese momento que yo podía decir como cuento con estas personas y son mis amigos cercanos, son las personas con las que comparto a diario, que tú sales del colegio y compartes con esas personas. Y todas estas personas que estaban alrededor mío empezaron a alejarse. Empezaron a O sea, alejarse. los amigos Empiezan a alejarse porque aunque supieran, digamos, como mi realidad, porque ya se las había contado, el hecho de ya verte, o sea, como realmente estabas contando que querías verte, entonces pues ahí es donde todo el mundo empieza como, no sé qué pasaba por sus cabezas, realmente no te puedo decir qué pasó, porque... Pero sí hay un rechazo. Sí, y te empiezas a notar que te quedas solo porque tu familia, tus amigos empiezan a alejarse de ti como si fueras un bicho raro, como si fueras algo, no sé, o sea, sientes que todo el mundo te deja solo. Muy aparte de los amigos que ya se habían alejado y con los que ya no tenía ni siquiera comunicación, el hecho de que tu familia de pronto se reuniera,
hubiesen cumpleaños, reuniones familiares, y a ti no te invitan, a ti no te llaman, ¿me entiendes? Entonces ahí es donde tú empiezas a notar que realmente no... ¿Tuviste algún acompañamiento, algún proceso, digamos, psicológico, donde tú o estuviste completamente solo en ese proceso? Estuve completamente solo en ese proceso. duro. Digamos que la única persona que estuvo ahí conmigo siempre fue Ana María. Ana La María, única la del principio, Ana María sigue en el proceso. Ella siempre estuvo ahí, siempre, siempre. O sea, ella me decía, a mí no me importa lo que piensen los demás. Yo te amo y te acepto como tú eres y te voy a apoyar hasta el final. ¿Qué pasa en la parte, digamos, ya de relaciones afectivas? Yo siento que estaba como tan enfocado en mí que realmente no estaba como en una temporada de mi vida en la que quería tener de pronto una relación sentimental. O sea, fuiste supremamente como inteligente en la parte como emocional de decir, me siento solo, tengo mi familia encima, digamos, la parte social, no tengo un amigo, tengo un grupo pues de amigos que están ahí conmigo, entonces voy a pensar en mí. Claro, porque es que tú estás pasando por un proceso en el que te estás encontrando y aparte estás solo. Entonces, empezando porque eso te genera un rechazo propio. Todo eso que tú vives te genera un rechazo propio. Tú dices como, o sea, esto que estoy haciendo, ¿Te lo cuestionas ¿vale la en pena? algún momento? Claro, tú dices, ¿vale la pena realmente lo que yo estoy haciendo? Porque estoy perdiendo personas, estoy perdiendo a la gente que yo amo, estoy lejos de mi familia, no tengo comunicación con mi mamá, no tengo comunicación con mi papá. ¿Y en algún momento sientes que debes cambiarlo? O sea, como ese rechazo donde tú ya dudas o empiezas a hacer otras cosas diferentes y decir no. O sea, de dar como un paso hacia atrás en ese proceso. En ese tiempo yo creo que pasó como un año. De todo lo que he contado, yo creo que pasó como un año y Fueron muchos cambios. fueron muchos cambios físicos. Fue un momento en el que yo dije, llegué a un punto en el que dije, no me importa si estoy solo, no me importa si nadie quiere estar cerca de mí, no me importa si se alejan, no me importa nada. Yo dije, o sea, ya. Empiezo yo a sentirme, digamos que me siento tal vez algún día y dije como, pues pucha, estoy solo y era lo que te decía ahorita, no sé si realmente vale la pena. ¿A qué te refieres? O sea, ¿qué pasaba por tu cabeza en ese momento? De pronto al yo pensar y tratar de ser fuerte y decir como no me importa nada, voy a seguir, siento que fue el momento más débil, porque realmente no empecé a pensar en mí, empecé a pensar en mi familia, empecé a pensar en las personas alrededor y cómo las hacía sentir yo con mis decisiones. ¿Te sentías culpable? Pues de alguna forma sí, claro, porque yo sentía que por mi culpa ya yo no tenía una familia, ya no tenía un acercamiento con las personas que yo quería. ¿Qué decisión tomas? Ahí es donde hablo con mi mamá y le digo que me siento mal, que me siento solo, que a lo mejor me he equivocado, que quiero hacer algo para volver a tener a mi familia, para volver a tener a mis amigos, para volver a tener como ese apoyo. Era como es un grito de auxilio, de Sí. decir, o sea, en este momento necesito ese apoyo. Ahí llega a mi vida como la parte religiosa, que digamos, esta parte siempre fue importante para mí porque desde pequeño mi mamá siempre me llevaba como al tema de ir a culto, y a mí esto me gustaba, pero esto me hacía sentir culpable, me hacía sentir poco merecedor de estar de pronto en una iglesia con otras personas que Porque la son- misma sociedad te hizo sentir eso. es que era un tema de la iglesia, no era un tema de Dios, ¿entiendes? Porque mi comunión con Dios siempre fue Firme. propia, sí, o sea, era algo mío y era algo que solo yo lo hablaba con Él, entonces yo sabía que era algo externo, algo afuera. Pero ahí tú paras completamente hormonas. ¿Qué pasa con la parte, digamos física? O sea, o eso sigue. Bueno, en ese momento digamos que yo realmente me sentía muy abrumado, sentía que
tenía el mundo encima, o sea, que mi mundo se había ido abajo. ¿Te hacían sentir perdido cuando tú ya estabas? Claro, cuando yo ya me había encontrado, ¿sabes? Entonces, empiezo, digamos, como el primer paso, pues, obviamente fue empezar a cambiar la ropa, empezar a vestirte de otra forma. Entonces fue muy difícil porque digamos que yo lo que hice fue como cerrar mis ojos y decir, hagan conmigo lo que Lo que a ustedes les parezca, más no como yo me siento ni lo que yo quiero. Exacto, entonces como que yo dejé que me compraran ropa, que todos decidieran. Que decidieran por mí, que me ayudaran a vestirme, y siento que fue un error muy grande, porque Te iba a preguntar eso. porque fue ridiculizarme, ¿entiendes? Fue ridiculizar lo que yo soy y lo que yo había obtenido hasta ese momento, que era lo que yo realmente quería. Entonces yo me sentía totalmente ridículo, porque yo ya había tenido un cambio físico muy notorio. Yo ya tenía una voz masculina, yo ya tenía vello facial, a lo mejor no tanto como en este momento, pero ya tenía unos cambios bastante notorios. Y el hecho de empezar otra vez a vestirte de manera femenina y de pronto que utilizar unos aretes más femeninos, o, ¿me entiendes? Como que el maquillaje, algo que yo jamás en mi vida había hecho, que empezara como a tratar de encajarte en una identidad femenina. Tú tenías como la esperanza de que quizás haciendo eso te ibas a sentir mucho mejor, pero no pasó nunca. Yo tenía la esperanza de que mágicamente mi pensamiento cambiara para poder adaptarme a eso. ¿De alguna u otra manera sientes que te estabas traicionando? Claro, o sea, yo estaba traicionando absolutamente Tu ser. mi ser, porque ni siquiera es mi pensamiento o mi decisión, es lo que yo soy, ¿sabes? Es algo con lo que tú naces. Entonces ahí es donde tomo la decisión de irme y alisto mis maletas y me voy. Me fui para Venezuela, allá duré aproximadamente un año. ¿Qué pasa en ese año en Venezuela? Allá tenía a mi papá, pero yo empiezo a vivir aparte. Yo empiezo a vivir en una habitación de alquiler y empiezo a vivir completamente solo. Y ahí es donde empieza realmente como El cambio. el proceso, porque ya estás solo, ya no tienes a nadie familiar, cercano, a nadie. Entonces ahí es donde empiezo como a maquinar y a pensar si realmente lo que estoy haciendo es lo que me hace feliz. Puedo preguntar, cuando estabas en Venezuela, ¿cómo te veías físicamente? Yo llegué allá, obviamente con un cambio físico muy brusco, que era lo que yo te contaba ahorita, que era el hecho de colocarme ropa femenina, pasar de unos jeans anchos y una camiseta ancha a colocarme tal vez un leggings pegado de colores o de flores. Y así llegaste a Venezuela. Así llego yo a Venezuela. Y fue un choque, porque ¿sabes qué me pasaba? Que yo iba a los lugares, qué sé yo, a la panadería. Y entonces yo decía, véndame esto. Y a mí me trataban como hombre. ¿Me entiendes? Así me viera con ropa femenina. Porque yo tenía mi voz ¿Cómo te sentías en ese momento? Me sentía súper mal con eso porque yo decía, o sea, ahí es donde yo me daba cuenta que me estaba burlando de mí. ¿Me entiendes? Ahí es donde yo decía como, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué? O sea, era un choque porque tú decías, o sea, me estoy tratando de ver así y entonces vengo y la sociedad me trata de esta manera. Es controversial, porque cuando antes de iniciar mi tratamiento hormonal, quería que la gente me tratara de manera masculina y la gente me trataba de manera femenina por mi voz, aunque tuviera el cabello corto y tuviera ropa de hombre. ¿Me entiendes? Es algo que me generó un choque mental muy grande, fuerte. Claro. Entonces ahí fue donde me empecé a dar cuenta que yo no quería como eso para mí. ¿Sabes qué es lo complejo de toda la situación?
de ver cómo el rechazo social te lleva a dudar y a tener como ese rechazo propio, ¿no? En el momento, y decides retroceder y negar tu ser, ¿cierto? Sí. O sea, es difícil. ¿Cuándo tomas la decisión de decir no? O sea, como madres, voy conmigo, con lo que soy, con mi esencia. Ya estuve solo, ya tuve rechazo familiar, social, voy con toda. ¿Cuándo se enciende o qué momento o qué situación te hace a ti encender nuevamente? Tuve, digamos, como una cercanía especial con una compañera, que pues era una chica colombiana, de Barranquilla, y digamos que empezamos a tener una amistad. Entonces, con ella empiezo yo a ser sincero y a decirle como, marica, esto que estoy viviendo ha sido muy difícil, le cuento un poco de mi historia, lo que he pasado, a qué vengo yo acá, y, y le empiezo a contar a ella y le digo, lo que pasa es que yo vengo de este proceso y, y, y me ha pasado esto y esto y esto, y ella me dice como, busca lo que te haga feliz. Entonces empiezo yo como a usar un poco de ropa más neutral, como que ya jeans y de pronto camisas un poco más unisex o algo, como que ir haciéndolo de a poco nuevamente. Entonces, Ahí empezaste el cambio que pasó como cuando tenías 13, 14 años, ya tenías que 18, 19 más o años, menos, más o por ahí menos. como unos 18 años. 18. yo Entonces creo ahí que- vuelve otra vez lo que pasó, los Sí. cambios paulatinos. Sí, o sea, empiezo yo como otra vez a tratar de usar ropa más neutral y decido yo volver a Colombia. O sea, decido yo de que Pero ya, digamos, físicamente, fue algo ahí, porque yo dije, este es el momento de volver a Colombia porque voy más fuerte mentalmente. eso te iba a decir, te sentías ya seguro. Fui a una barbería y me corté el cabello como me hacía sentir feliz y como me hacía sentir cómodo y regresé con esa ropa más neutral, es como ahí. Entonces, Como entre sí, ¿no? o sea, como llegar para que de pronto la primera impresión no sea ni tan fuerte, ni tan, ¿me entiendes? O sea, como que no sea tan brusco. Entonces yo llego y siento que mi mamá ya está como un poco más tranquila, como un poco más serena en el tema. Y pues empiezo a enfrentar las cosas de manera de pronto más inteligente. Ya no peleaba, no trataba de hacerle entender a la gente lo que yo era, sino que Eres. empecé Era a y ser. En ese punto de mi vida no tenía nada que perder. Yo no tenía los amigos, no tenía ya la familia unida que yo tenía, que yo había perdido, ¿me entiendes? O sea, yo ya no tenía nada de eso. Entonces yo dije, ¿qué puedo perder ahora? Lo que tengo que hacer es Serio. ser yo mismo y encontrar ese camino que me corresponde a mí, porque es que nadie lo va a Sí, vivir por completamente. mí, ¿me entiendes? O sea, yo me di cuenta que es que mi vida la voy a vivir soy yo. Y sientes que ya con tu firmeza, seguridad, digamos, de esta segunda parte, que regresas totalmente firme en tu proceso de reconocimiento propio, ¿también sientes que así fue la aceptación? Pues digamos Estabas totalmente seguro. que en ese punto de pronto como la familia y de pronto mi mamá fue como, pues, o sea, como, ya que, o sea, está Aceptemos. tomando sus decisiones, como que, ¿qué puedo hacer yo ahí? O sea, ya no podía entrar nadie a cambiarme el pensamiento porque ya era, Y ahí sabemos como la importancia de nosotros como seres humanos estar seguro de la toma de decisiones, asimismo como que transmitimos esa seguridad a los allegados, ¿no? claro, Silvia, ya llego yo más fuerte, más decidido, ya mentalmente ya estaba, digamos, como en un momento de mi vida en el que tomo la decisión de seguir adelante con mi proceso, de retomar el tema hormonal. Ya esta vez lo hice con acompañamiento médico. Ya no tuve que pasar como tal el proceso del principio, porque ya yo tenía, digamos, como un proceso adelantado.
que aunque fue de manera externa, pues lo pude continuar ya, digamos como tal, de manera profesional. Empiezo yo a retomar mi vida aquí, a empezar a tener nuevas amistades, nuevas personas. Llegaron a tu vida. Llegaron a mi vida, claro, ya digamos como Camilo, ya no era como que sí o no, o ahí en intermedio, Ya sino te que sentías ya, totalmente sí, seguro. exacto, y ya empecé a, digamos, a hacer valer y respetar como esa decisión que yo había tomado sin necesidad de esforzarme o de estar de pronto peleando con las personas o haciéndoles entender algo, sino que respetando, digamos, como esa decisión y sin importar si la validaban o no. Entonces ya empiezo yo nuevamente con mi proceso y empiezo pues a través de los años como a... O sea, yo creo que en ese momento es cuando llega el amor de tu vida de año y medio. Ush, Dios mío, Señor, que solamente de pensarla ya la veo. ¿Cómo fue ese proceso para ti? Bueno, yo siento que después de tantas cosas vividas y de tantas adversidades Altos y bajos en y ese... tantos procesos duros que viví, pues como que llegó mi recompensa que fue, digamos, a cambiarme la vida. Llega una persona especial que llega, digamos, como con toda a hacerme ver que la vida tiene sentido, que la vida tiene algo más allá de lo que yo ya viví y hacerme ver que realmente valió la pena todo Lo lo que que pasé, pasaste. todo lo que pasé y llega esta persona a darme todo el apoyo del mundo, sobre todo a entenderme, a comprenderme, a sacarme como... ¿Te sientes tranquilo como en Sí, esa o sea, llego ya a empezar a encontrar ese lugar seguro, digamos, como eso que quería para mí. Y Y ahí es cuando decidimos formar una familia, decidimos tener una hija, que obviamente fue absolutamente planeada y deseada y amada por todos y así llega. ¿Cómo es ese proceso de embarazo y gestación respecto, digamos, ya habías tenido un proceso donde la parte de salud, la parte médica, prácticamente invalidó todo lo que tú pensabas, sentías y eras? ¿Cómo pasa este proceso? Todo fue un proceso médico porque pues obviamente llevar un tratamiento hormonal y todo este tema no es así como decir Hoy sí, mañana no. hoy quiero gestar y entonces ya mañana voy a empezar con el proceso. Es un proceso de dejar las hormonas, de desintoxicar tu cuerpo, si es Que también necesario, se hace sí, paulatinamente. que si es necesario hacer algún tratamiento, no sé. Es un proceso hasta poder llegar a esto y desde el inicio, hablándolo obviamente en la actualidad, fui muy afortunado en el tema médico, recibí la atención médica ¿Nunca te sentiste necesaria. como juzgado, discriminado en ese proceso? No, nunca, nunca. Siempre tuve, digamos, como todos los médicos, las enfermeras, todo el personal, desde la persona que está en la recepción. O sea, podemos decir que la historia ahora fue totalmente Totalmente diferente. diferente. O sea, es todo lo contrario a lo que yo viví al inicio. Tuve el apoyo, la atención inmediata de todo el personal, de todas digamos, las enfermeras, todas las personas estuvieron siempre muy atentas, siempre muy respetuosas, siempre respetaron mis pronombres, mi identidad como padre, como persona gestante, porque realmente nunca recibí, digamos, como una palabra, ¿cómo decirlo? Discriminatoria. Discriminatoria o sí, o sea, jamás recibí de parte de ninguna persona ese tipo de comportamientos. Todo fue de la mejor manera. Hay dos cosas que me parecen importantes y es una, la evolución que ha tenido, digamos, nuestra sociedad hace 10, 11, 12, 13 años atrás a lo que pasa actualmente y eso lo podemos visibilizar con tu situación, ¿no? Tu historia hace 13 años al día de hoy
¿sí? Fue totalmente diferente el proceso y eso me llena de alegría. Pero lo más importante de todo esto es que llegaste a ser. Y yo creo que eso no tiene precio, el que te puedas sentir, como me lo expresabas, tranquilo, feliz contigo mismo. Y eso me parece invaluable. Sí, claro, Silvia, efectivamente siento que hemos evolucionado muchísimo socialmente y pues de alguna forma ha valido la pena la lucha por los derechos de todas las personas en general, pero sobre todo de la comunidad trans y la comunidad LGBTIQ+, porque todo lo que viví precisamente antes, actualmente tiene lo que tú dices, una esperanza, tiene como ya... Vamos con buen camino. Vamos en buen camino, todavía nos falta muchísimo, nos falta todavía educar demasiado a la sociedad y sobre todo, digamos, no solamente aquí en Colombia, en el mundo entero, nos falta todavía mucho, pero sí siento que esto es un paso. Vamos un paso a paso, pero eso fue un paso agigantado al respeto y a ser empáticos, porque finalmente somos seres humanos, todos somos seres humanos. Gracias de verdad por compartir esta charla, por ser tan abiertos con todos nosotros, por poder abrir ese proceso que a veces recordar, yo creo que nos transporta a ese momento, pero te quiero agradecer por estar aquí. No sé si quieras dejar un mensaje, una aclaración de lo que fue tu proceso. Muchas gracias a ustedes por la invitación, por abrir este espacio para que las personas podamos contar nuestra historia real. Y pues nada, el mensaje es claro y es que seguir educándonos como sociedad, porque esta es la realidad, no solamente mía, sino también de todas las personas que nos están viendo, tienen en su casa o en su familia alguien a quien aportarle esta empatía, este respeto y espero que con esta historia realmente todas esas familias y esos amigos que tienen cerca a una persona trans o ya sea de esta comunidad tan extensa, pues dar ese apoyo que a lo mejor a mí me hubiese gustado tener y que nada, o sea, ahorita actualmente lo que necesitamos es empatía. Empatía. Gracias. Gracias a ustedes.